Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Entrevistas CNN. En esta oportunidad para hablar y analizar el panorama de Perú tras las recientes elecciones, donde también se está buscando elegir a su próximo presidente en medio de lo que han sido una década de inestabilidad política, por cierto, y también una alta fragmentación que se ha visto en la gran cantidad de candidatos presidenciales. Y para eso precisamente, y también abordar allí la figura de Keiko Fujimori, que pasa a la segunda vuelta, tomamos a esta hora contacto con Rubí Rivas, coordinadora de la Maestría en Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a quien ya vemos ahí en pantalla. Rubí, muchas gracias por acompañarnos aquí en Entrevistas CNN. Muchas gracias, Isel. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Todo bien, También Rubí. gracias por la oportunidad para comunicarnos con la audiencia. Por cierto, a ti por acompañarnos en esta jornada. Rubí, ¿cómo ves tú lo que fue esta papeleta con 35 nombres, que refleja, por cierto, esa gran cantidad de figuras que buscaban precisamente avanzar a la segunda vuelta presidencial? Bueno, como yo en una oportunidad te había comentado, Isel, este es el reflejo de una crisis de representación. La alta fragmentación que tenemos es el reflejo de esa crisis. O sea, lo que estamos viendo no son opciones fuertes, sino muchas opciones pequeñas, débiles en algunas, compitiendo entre sí, ¿no? Y el problema de esto es que, sin duda alguna, la alta fragmentación ha hecho que tengamos casi la gran mayoría entre 10 y 13 disputando, salvo la candidata Fujimori que ha pasado el umbral, que podemos afirmar que ella es la que ella pasaría a segunda vuelta, ¿no? Sí, y en esa misma línea, respecto de la figura de Keiko Fujimori, ¿no? Eh, a tu juicio, y teniendo en cuenta que ya en otras 3 oportunidades postular a la presidencia también llegó a segunda vuelta, ¿qué consideras que hace falta en esta oportunidad para que precisamente Fujimori pueda llegar a la presidencia de Perú? Pueden ser factores personales, políticos, de respaldo. ¿Qué consideras tú que requiere ella para ganar en la segunda vuelta? Aquí hay dos factores importantes comentar, Isel. En principio, estamos entrando en una segunda vuelta con un origen débil en legitimidad, ¿no? El próximo presidenta o presidenta no es que va a ser el más apoyado, sino va a ser el menos rechazado. Y esto se debe al segundo elemento, el segundo factor es que el comportamiento electoral peruano, el votante peruano, por decirlo así, no vota por una identidad fija, ¿no? O sea, vota por reacción. Entonces, para el caso de la candidata Fujimori, tendría que lograr no solamente aglutinar, volver a conversar, volver a dialogar con aquellos que no pasarán a segunda vuelta y tratar de buscar reacciones positivas a su favor y que pueda reducir su alto nivel que tiene de antifujimorismo, ¿no? Sí, de hecho, precisamente eso te iba a preguntar, ¿qué tanto perjudica a Keiko Fujimori lo que fue la figura y la sombra de su padre, ¿no? Teniendo en cuenta el actual escenario político en el que ella se ve enfrentada de cara a este balotaje que va a ser el 7 de junio. Lo que pasa es que es importante que la actual coyuntura en el Perú responde a temas de, tenemos crisis económica, inseguridad, hay una sensación y una emoción en el cual van señalando que aquel candidato o candidata que responda y aglutine mejor va a poder responder en esta elección. O sea, no hay, digamos, un votante fijo y su antifujimorismo tendría que estar reducido si es que llega a capturar más emociones del votante que pueda estar indeciso frente a quién pasa segunda vuelta con ella, ¿no? Sí, y en esa misma línea, ¿qué tan relevante es la figura de Keiko Fujimori por estos días también? Efectivamente, ella consigue el 16, 17% de los respaldos en esta primera vuelta, pero tú bien lo señalabas, eso no significa necesariamente que la están votando a ella. También puede haber también cierta votación en rechazo a los otros candidatos y a la situación actual de Perú. Por eso también la pregunta de qué tan relevante es finalmente la candidata. Bueno, ha tenido una campaña estratégica basada en el territorio, me parece, porque eso refleja que actualmente a un porcentaje significativo del conteo de la OMPE ha ganado o estaría liderando en 10 regiones, ¿no? Entonces, ella digamos, trabajado pragmáticamente en el tema del electorado, aquellos territorios en los cuales tiene una mejor performance y puede aglutinar mejor el voto, ¿no? Por ejemplo, normalmente en Lima ella lideraba la votación
pero ahora hay otras candidaturas que están por encima de ella, ¿no? Entonces, eso es básicamente, no podemos decir que hay una identidad política estable. El voto por acá en Perú no es el más fiel, por digamos. Siempre va a ser más coyuntural y va a estar dispuesto a las reacciones que vayan pasando en la coyuntura, ¿no? Ruby, ¿y qué puede determinar finalmente que Keiko Fujimori avance a segunda vuelta? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en principio para esta elección de primera vuelta lo que ha ayudado es una frase que ha calado, ¿no? Que es el tema del orden. Y ante tanta fragmentación de los partidos que ha generado, por decirlo, un desorden, la figura de seguridad o la figura de aquel que puede poner orden en, digamos, en esta coyuntura que tiene el electorado peruano o que tenemos el país, le ha dado un mejor performance para esta situación y le ha logrado pasar a la segunda vuelta, más allá de que dentro de todos los partidos es un partido que ya tiene una larga trayectoria, es su cuarta elección, ha hecho una mejor estrategia en el territorio y bueno, y ha sabido dosificar sus mensajes en el electorado muy puntualmente para buscar una reacción que es seguridad, economía y firmeza, ¿no? Rubí, y respecto de una Keiko Fujimori que ha postulado ya hasta su cuarta, ¿no?, elección presidencial, ¿qué diferencias ves tú, o si es que hay siquiera una diferencia entre la Keiko Fujimori que postuló hace en su primera elección, ¿no?, y la que finalmente lo hace este 2026? ¿Crees que ha ido mutando, ha ido cambiando la figura Keiko Fujimori conforme ha avanzado la última década al menos? Lo que pasa es que en la elección pasada teníamos menos partidos, menos organizaciones que se podían disputar el voto. En esta nueva elección tenemos 2 millones de votantes más, en el cual podemos decir, si quisiéramos comparar, podría tener el 13% de lo que tuvo en la elección anterior, pero en la primera vuelta, pero creo que lo que ha mejorado su performance de ella es, primero, manejar un discurso ordenado, sólido durante todas sus presentaciones, ir al tema del territorio, creo que hay una madurez, y finalmente ha sido la que menos ha debatido, polarizado, si bien es cierto, en los debates que hemos tenido ha habido más una concentración hacia ella. Ella ha mantenido, digamos, un orden y una seguridad para no caer, digamos, en la discusión que en algunos casos ha pasado, pero se ha mantenido un poco más madura respecto a sus anteriores postulaciones, ¿no? Rubí, tú anteriormente mencionabas allí como una eventual dificultad, por cierto, el antifujimorismo. ¿Hay otro aspecto dentro de la figura de Keiko Fujimori que podría perjudicarla de cara al próximo 7 de junio en el balotaje? Todo va a depender de quién pase con ella a la segunda vuelta, si puede figurar una persona que maneja, digamos, una representación en el territorio significativo, o si una figura de, supongamos, dos derechas en las cuales está un poco más compartido el voto, que ella preferentemente su electorado, pero va a depender de quién pase, ¿no? Entonces, en algunos casos tienes un antifujimorismo que de pasar otra figura que estaría más vinculada a ella, al antifigurismo que representa el antifujimorismo, podría de repente no tener un mejor resultado. Pero en el otro escenario en el cual ella pase con una figura más de derecha, ahí va a tener que decidir si el antifujimorismo va a tener una figura clave ahora en esta elección o no. Rubí, hablemos de lo que ha sido la situación política de Perú en estos últimos años, ¿no? 10 años de inestabilidad política, por cierto, que pesa y que tiene también un efecto, o al menos desde el extranjero lo podemos ver así también, ¿no? Esta inestabilidad política, la dificultad que existe para que un mandatario pueda concluir su mandato. A tu juicio, ¿crees que en este caso Keiko Fujimori tenga los respaldos, por ejemplo, en el Congreso para eventualmente llegar a sostener un mandato teniendo en cuenta los antecedentes anteriores de mandatarios que no han cumplido finalmente con sus periodos? Sí es cierto, tenemos una crisis política muy recurrente y las elecciones, aparentemente estas elecciones no necesariamente la resolvería, más bien se reconfiguran nuevos escenarios, nuevas dinámicas de poder y vamos a ver un sistema sin una mayoría si es porque tenemos alto nivel de ciudadanos desconfiados, ¿no? Y que algún tipo de liderazgos todavía no figura o no logra construir una representación más real.
Sí, es bastante interesante por lo demás, sin ir más lejos, la situación en Perú y sobre todo ahora que estamos en camino, ¿no?, de esta elección y particularmente lo que va a ocurrir el próximo 7 de junio cuando finalmente se decida quién va a asumir la presidencia en la nación vecina. Muchas gracias, Rubí Rivas, coordinadora de la Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por este completo análisis respecto del panorama de Perú, pero así como también de la figura de Keiko Fujimori. Muchas gracias, Giselle. Que estén Hasta muy otra bien. oportunidad. Bueno, interesante entonces lo que ocurre al otro lado de la frontera. Vamos a estar a ustedes actualizándoles día a día lo que está ocurriendo, por cierto, en Perú con estas elecciones en las que se encamina la nación vecina y con Keiko Fujimori, ¿no?, que es una de las opciones en la papeleta del próximo 7 de junio. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Entrevistas CNN. Continúe en la sintonía de nuestro canal.